Hola chicos, en este video nos toca hablar sobre los sumerios. Recuerden, yo acá tengo el mapita que estuvimos viendo. Yo le dije que lo íbamos a usar mucho, este mapa. Los sumerios, recuerden que, según lo que pueden leer también en las páginas del libro que ahí les subí, los sumerios fueron un pueblo que se ubicaron en esta región de la Mesopotamia asiática. Es muy importante tener en cuenta lo que siempre dijimos, que se pudieron ubicar ahí porque era una zona muy fértil donde había dos ríos muy importantes. Esos ríos son el Tigris y el Éufrates. Son estos dos ríos que yo les marqué acá en colorcito azul. Que, fíjense, yo marqué unas cositas negras acá, unos triangulitos negros acá en el norte. Estos son una cadera montañosa llamada los Montes Sagros, que vienen también desde más hacia el este, pero bueno, no importa. Lo importante siempre es lo siguiente. Recuerden que cuando hablamos de ríos, estamos hablando que nacen en una zona más elevada, por ejemplo en alguna montaña, y siempre descienden hacia las zonas más bajas. En este caso, los ríos, el Tigris y el Éufrates, nacen en estas montañas que quedan al norte y van bajando, van descendiendo hacia el sur y terminan desembocando en el Golfo Pérsico. Siempre, repito, cuando hablamos de un río, ustedes, para ubicarse y entender bien qué es lo que pasa, tienen que recordar que los ríos nacen en las partes más elevadas y después descienden hacia las partes más bajas. ¿Por qué les explico esto? Porque nos va a tocar después estudiar qué pasa con otro río muy importante también de la región, que es el río Nilo de los egipcios, que si nosotros vemos el mapa así y hablamos de arriba, abajo, derecha, izquierda, nos vamos a confundir y no va a ir bien las cosas. Porque el río Nilo, fíjense, la zona más elevada estaba acá en el sur y desembocaba hacia el norte. Pero bueno, no siempre, recuerden, no podemos hablar de arriba, de abajo, de derecha y de izquierda. En este caso, cuando hablamos del Tigris y el Éufrates, nacen en el norte, en las montañas del norte, y van bajando, van descendiendo, las aguas bajan, las aguas descienden hacia la zona más baja que está el Golfo Pérsico. Bien, como pudieron ver ahí en las páginas del libro que les subí, los sumerios estaban en esa región, habían empezado a habitar, a poblar esa región, repito, porque era una zona fértil donde se podía sembrar, donde podían tener sus plantaciones. Habían empezado a ubicarse en esa zona cerca del año 5000 a.C. 5000 a.C. Empezaron a hacer estas ciudades que estuvimos estudiando, cada vez más grandes, con mayor cantidad de talleres, con mayor cantidad de edificios, hasta que en algún momento empezaron a formar estos primeros jefes. Empezaron a tener estos primeros jefes y dejamos de hablar de una sociedad igualitaria y empezamos a hablar de una sociedad jerarquizada. En el caso de los sumerios se ve muy bien esta cuestión de la sociedad jerarquizada, porque se puede ver claramente cómo su sociedad, para poder estudiarla, nosotros podemos hacer una especie de pirámide, una especie de triángulo, para una especie de pirámide social, porque, repito, había personas consideradas más importantes y otras personas consideradas menos importantes. En la cima de todo de la pirámide, ustedes ahí también lo van a poder ver en la hojita que les di, en la cima de la pirámide, esperen que lo quiero escribir bien, ahí estamos, así no le erro. En la cima de la pirámide de los sumerios había un rey, por eso dibujé la coronita, que en la lengua que hablaban los sumerios se llamaba Lucy. Había un rey llamado Lucy. Después, además del rey, además del Lucy, estaban en la parte alta también de la pirámide los gobernantes. Todo el grupo de gobernantes. Los gobernantes empiezan a tener una cuestión también muy importante, porque eran los que ordenaban también al resto de la sociedad. Recuerden que cuando estamos hablando de sociedades muy grandes, una sola persona no puede gobernar absolutamente todo. Necesita siempre la ayuda de muchas personas, de otros gobernantes. En este caso, el Lucy, el rey, se encargaba de, por ejemplo, bueno, ustedes ahí lo pueden ver en el libro, pero digo algunas de las cuestiones. Se encargaba, por ejemplo, de crear las máximas leyes. Cuando había que crear alguna ley nueva, se le preguntaba al rey cuál era esa ley que quería salir, o el rey decía la ley que quería, hacía las leyes,
Una cuestión importante también, muy importante en estos momentos, era que manejaba el ejército. También era el que controlaba el ejército. Si llegaba a haber alguna guerra o algo, era el rey el que gobernaba el ejército. Otra cuestión muy importante, y estaría muy bueno que vayan haciendo esta pirámide también, a medida que van adelantando en el video. Otra cuestión muy importante era que este rey se comunicaba con los dioses. Eso era fundamental, para las personas de esta época era fundamental. Repito, se comunicaba con los dioses. Los sumerios no creían que el rey era un dios. No creía. Eso lo vamos a dejar para los egipcios, pero ya vamos a llegar a los egipcios. Los sumerios no creían que el rey era un dios en sí, pero sí que se podía comunicar con los dioses. ¿Y por qué era tan importante comunicarse con los dioses? Y bueno, imagínense que de repente hay una sequía. De repente ustedes necesitan agua, necesitan que llueva para poder regar sus plantaciones, o que el Tigris y el Éufrates tengan un buen caudal de agua para poder desparramarla y regar todas sus plantaciones, para poder tomar, para alimentar hacer, como es así, alimentar a sus animales, todo. Y de repente, si hay sequía, estas personas intercedían con respecto a los dioses, como para hablarles, por así decirles, según sus creencias, y decirle: dale, no sean malos, che, tirame un poquito de agua, hace llover un poquito, así toda mi gente puede comer, puede hacer las cosas bien como corresponden, no sean malos. Entonces, bueno, estas personas se comunicaban con los dioses, repito, según la según la cultura y la creencia de ellos, realizaban ciertos cultos, ciertos rituales religiosos, y bueno, tenían en teoría la respuesta de los dioses, o la no respuesta, lo cual enfurecía absolutamente a todos, que los dioses te sigan, no te respondan o te manden ciertas maldiciones, por así decirlo. Pero bueno, más allá del rey, recuerden, yo les dije, estas personas no gobernaban solas, tenían a los gobernantes, que muchos eran sacerdotes también. Muchos eran sacerdotes, eran los que controlaban estos templos, o que estaban ubicados en los templos. Y aparece otro grupo de personas que van a ser muy importantes, muy importantes. Dentro de los gobernantes tenemos, yo acá les puse los sacerdotes, y abajo tenemos otro grupo de personas muy muy importantes que pasan a ser los escribas. ¿Por qué se llaman escribas? Porque su trabajo, adivinen en qué consistía. Exactamente, en escribir. El trabajo de ellos era escribir. En este momento, con los sumerios, en el año 3000 a.C., en el año 3000 a.C., surge, o mejor dicho, los seres humanos, o estos sumerios en esta parte de la Mesopotamia, descubren o crean, inventan la escritura. Fíjense, chicos, esto es algo fundamental. Esto es algo que nosotros lo consideramos completamente normal, que ustedes lo aprendieron desde la primaria. Cuando nosotros nos vimos por primera vez, yo no les pregunté si ustedes sabían escribir. Yo no les pregunté si ustedes sabían, no sé, sumar o restar. Yo di por entendido, di por sabido que todos ustedes ya sabían escribir. Esto es algo completamente normalizado en nuestra época. Es más raro encontrar una persona de su edad o de mi edad que no sepa escribir, a encontrar una persona de su edad o de mi edad que sepa escribir. Bueno, no siempre toda la humanidad supo escribir. No siempre la humanidad supo escribir. Los primeros que inventaron la escritura fueron casi al mismo tiempo los sumerios y los egipcios. Casi al mismo tiempo. Más o menos alrededor de este año, el 3000 a.C. Entonces, estos escribas crearon esta forma de escritura que tenía como nombre, del nombre de la escritura, se lo llama, o la forma, mejor dicho, la escritura cuneiforme, que es lo que yo ahí les puse en la foto, les subí la imagen de cómo era la escritura. ¿Por qué se llamaba cuneiforme? Porque tenía forma de cuña. Una cuña es como una especie de J. Nuestra letra J tiene forma de cuña, como si fuera una especie de gancho o algo así, para entenderlo más fácil. Bueno, ustedes lo pueden ver ahí, cómo era, todos palitos, todas liñitas, bueno, todas cuñas. Nosotros hoy en día lo vemos y si no sabemos ese idioma, no entendemos absolutamente nada. Pero bueno, ¿qué era lo que se escribía? Y esto es algo muy importante. No es que
primer cuestión. No es que todos los sumerios sabían leer y escribir. Para nada. Para nada. Solo un grupo muy chiquitito, muy reducido de población sabían escribir. Era muy difícil aprender a leer y a escribir. Era muy difícil y solamente había un grupo muy chiquitito de personas que sabían hacerlo. Ese grupo de personas chiquititos eran los escribas. Estas personas eran las que sabían leer y escribir. ¿Y para qué utilizaban esa escritura? ¿Qué era lo que escribían? Lo que escribían principalmente eran cuestiones relacionadas con la... Lo estoy escribiendo. Eran cuestiones relacionadas principalmente con la administración. Era muy importante el tema de la administración del Estado. A ver, era importante la administración del Estado. Primero y principal, lo siguiente, podían escribir sobre cualquier cosa, y sí, la verdad que podían escribir sobre cualquier cosa, como ustedes hoy en día pueden escribir sobre cualquier cosa. Ahora, tienen que tener tiempo para escribir sobre cualquier cosa. Y en este momento ocupaban su tiempo, invertían su tiempo utilizando la escritura para lo que ellos consideraban lo más importante. ¿Y qué era esto de lo más importante? Esta cuestión de la administración del Estado.